Buen día chicos, mi nombre es Martín Petersen. Bueno, en este módulo que nos toca hablar de las patologías cardiovasculares, vamos a comenzar la primera clase con las patologías cardiovasculares más prevalentes que nos encontramos en terapia intensiva o en alguna unidad coronaria. Después vamos a continuar con una segunda clase de lo que es la rehabilitación cardiovascular, donde la dividimos en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la segunda vamos a hablar sobre todo sobre la fase 1 y la última clase es lo que es la rehabilitación fase 2 y fase 3 y fase 4. Bueno, desde ya muchas gracias, ya hemos transcurrido gran parte de esta diplomatura y espero que les guste el siguiente temario. Bueno, dentro de las patologías más frecuentes que nos vamos a encontrar en las unidades es el shock, el edema pulmonar cardiogénico, el infarto agudo del miocardio y la trombosis o el tromboembolismo pulmonar. Estas patologías son el grupo de afecciones más prevalentes en la que nos encontramos en los cuidados intensivos o en la UCO. Entonces de acá más vamos a desarrollar una por una, vamos a hacer pequeñas definiciones y vamos a ver, digamos, cuál es el rol de la fisioterapia o del kinesiólogo en cada una de estas entidades. Bueno, vamos a comenzar lo que es el shock. El shock se define como una falla del sistema circulatorio de etiología multifactorial caracterizada por una inadecuada perfusión sistémica en la que se presenta un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos, por aporte inapropiado o por mala utilización del nivel celular, lo que conduce a una hipoxemia y es causa potencial de disfunción celular, falla orgánica e incluso la muerte. O sea que simplemente el shock es el desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno a los tejidos. Diferentes tipos. Primero está el shock hipovolémico, que es muy frecuente, y este se caracteriza por disminución o pérdida del volumen intravascular efectivo. Lo más común que nos podemos encontrar son con las hemorragias, generalmente postraumática puede ser, o por algún accidente. Pérdida plasmática o de otro origen, por ejemplo las quemaduras. Pérdida de fluido o electrolito, en el caso de que el paciente tenga diarrea, vómitos, ascitis, o por pérdida por sudoración o hiperventilación excesiva. Estas causas me pueden dar un shock, o sea, una alteración entre la demanda y el aporte de oxígeno en los tejidos, y esto sobre todo es por pérdida del volumen vascular que hay en el sistema. El segundo caso o el segundo tipo de shock que tenemos es el cardiogénico. Es consecuencia por difusión o falla de la bomba cardíaca en la que la alteración de la contractibilidad del miocardio genera disminución del gasto cardíaco. Se asocia principalmente al infarto agudo del miocardio. Siempre que vean la Q, eso representa el gasto cardíaco. O sea que en este shock el desequilibrio entre la demanda y la oferta es por un problema de la bomba cardíaca, o sea, del corazón. Si bien siempre la mayoría de este tipo en este tipo de shock, sobre todo hay una disminución del gasto cardíaco. Después tenemos el shock obstructivo. Este es resultante o resulta, como está implicado en su nominación, de una obstrucción al flujo circulatorio anormal. El evento que mejor tipifica este tipo de shock es el tromboembolismo pulmonar. En este shock, ese desequilibrio entre demanda y consumo lo hace una obstrucción del flujo sanguíneo. El ejemplo más típico es el tromboembolismo pulmonar, o sea, la oclusión
parcial o total, generalmente son totales para que produzca este tipo de shock, es la obstrucción casi o total del flujo sanguíneo pulmonar, en el cual me lleva a un shock obstructivo. Bueno, y tenemos acá el shock distributivo. Este es por una consecuencia o por una inadecuada distribución del contenido vascular, que está relacionado sobre todo con el tono del vaso. O sea que hay una disminución del tono vascular, hay una disminución de la contractibilidad de los vasos y de la arteriola, y esto produce una distribución inadecuada del flujo sanguíneo. Pasa sobre todo en los shock sépticos, o sea, en las infecciones, pero también aparece sobre todo también en los shock neurogénicos, o sea, los pacientes que tienen patología, sobre todo en aquellos que tienen lesión medular completa o lesión medular alta, aparecen estos shock cardiogénicos donde donde se altera el flujo sanguíneo por una vasodilatación de las arterias arteriola, y esto produce esa pérdida entre el equilibrio de la demanda y el consumo de oxígeno. En este tipo de shock distributivo y sobre todo en los neurogénicos o en los sépticos, acá el gasto cardíaco está aumentado, y un detalle importante que tenemos que tener porque va a depender mucho de nuestra estrategia ventilatoria, sobre todo si actuamos con la ventilación mecánica. Este cuadro me muestra las diferentes características de cada shock. Aquí en la primera columna, la Q, me va a representar lo que es el gasto cardíaco. La segunda columna me representa lo que es la resistencia vascular sistémica. La tercera me representa lo que es la presión venosa central. Y la última me representa lo que es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Acá quiero que nos centremos sobre todo en el gasto cardíaco y vemos que lo que es el shock hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, los tres tienen algo en común: un gasto cardíaco disminuido, con una resistencia vascular sistémica aumentada. A diferencia del distributivo, donde la fase inicial se encuentra con un gasto cardíaco aumentado y una resistencia vascular sistémica disminuida, sobre todo por la hiperdinamia que tiene en estos tipos de pacientes. Este detalle quiero que sobre todo lo tengamos en cuenta porque nuestras estrategias ventilatorias van a ser distintas en estas entidades. Siempre y cuando yo tenga un shock donde tenga el gasto cardíaco disminuido, la presión positiva, tanto inspiratoria de soporte que yo le pueda dar y la PIP que yo le pueda titular, le van a venir bien a estos pacientes por el efecto torniquete que hacen, donde le disminuyen la precarga y le mejoran la poscarga. En cambio, en el distributivo, donde yo tengo un gasto cardíaco aumentado y una resistencia vascular sistémica disminuida, tengo que jugar con bajos volúmenes y con muy poquita PIP. La PIP necesaria para compensar únicamente la capacidad residual funcional que se ha perdido por la posición supina del paciente intubado y por la pseudoanalgesia que pierde esa actividad diafragmática. Pero en estos pacientes con shock distributivo, donde tengo aumentado el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica disminuida, se tienen que jugar con bajos volúmenes y con poca PIP. Bueno, ¿cuál es la intervención del kinesiólogo fisioterapeuta en el shock? Primero, el manejo básico es médico, la corrección es a través de la renovación volumétrica del flujo sanguíneo y también el uso de lo que son los vasoactivos, como por ejemplo la adrenalina.
sobre todo médico, pero la intervención kinésica tiene varias entidades postulados que debemos intervenir en estas patologías. Primero, el aporte de la oxigenoterapia es fundamental en estos pacientes en el cual, digamos, el oxígeno está reducido. Recuerden que los YOC es un desequilibrio entre lo que es entre la demanda y el consumo de oxígeno. Entonces a estos pacientes hay que suministrarle la oxigenoterapia y acá es importante la función del kinesiólogo. Así que a estos pacientes hay que suministrarle oxígeno. Acá y sobre todo el monitoreo de la oxigenoterapia. Acá es importante el oxímetro de pulso, pero siempre es bueno correlacionarlo con la gasometría si tenemos en otras unidades, ya que el oxímetro de pulso puede fallar si hay una alteración, sobre todo en la circulación periférica. Entonces es importante tener, digamos, una correlación con la gasometría. Entonces, en los diferentes estudios evidencian que todos los pacientes con YOC, sobre todo en traumatismo grave, sepsis u otras enfermedades críticas, deben ser manejados inicialmente con una alta concentración de oxígeno a través de una máscara de reservorio y dependiendo, digamos, los parámetros que necesitemos, los objetivos de saturación que tengamos, vamos a elegir cuál es el sistema correcto de oxigenoterapia, que puede ir desde una máscara de reservorio a BNI o a ventilación mecánica. Primero, debe mantenerse siempre una presión venosa de oxígeno por encima de 70 milímetros de mercurio. La ventilación mecánica debe iniciarse en todos los pacientes en cual la oxigenoterapia no actúe como una estrategia de alivio de la hipoxemia o en lo que se presenten acidosis metabólica persistente. O sea, si primero no cumple los objetivos de una saturación por arriba de 92, una presión venosa de oxígeno por arriba de 70 milímetros de mercurio, donde ya le puse máscara de reservorio, en algunos yo, sobre todo los obstructivos, por lo que me producen un edema de pulmón, que puede ser cardiogénico o puede ser algún shock obstructivo como una tromboembolia, vienen bien la BNI, pero si esto no mejora el cuadro clínico y no mejora la hipoxemia y encima se presentan con acidosis metabólica, debo ir a ventilación mecánica. La prioridad en el YOC es asegurar una correcta función respiratoria, lo que incluye mantener la permeabilidad de la vía aérea, preservar la ventilación y la oxigenación adecuada y facilitar el reposo de los músculos respiratorios, por lo que el empleo precoz de la ventilación mecánica es recomendado en el YOC. ¿Qué siempre debo tener en cuenta? Que la ventilación mecánica, si el paciente es intubado y ventilado, tiene que ser una ventilación protectiva, chicos. Esto se correlaciona con la disminución de las proteínas proinflamatorias, por lo que esta estrategia siempre se debe tener en cuenta. Recuerda que la ventilación protectiva, ya sea la estrategia que utilice, cuida el pulmón y corta las cascadas inflamatorias, ya sea que utilice estrategias a bajos volúmenes o trabaje con la dry pressure, o sea, la presión de trabajo. Siempre tengo que buscar una forma de titulación de PIP y trabajar o intentar que el paciente tenga una presión plató meseta menor a 30. En la ventilación mecánica, con la presión positiva, disminuye el retorno venoso. Por eso, al disminuir el retorno venoso, disminuye la percarga. Y esto puede agravarse en la hipotensión o en aquellos tipos de YOC en los que existe una hipovolemia absoluta o relativa. En estas circunstancias es recomendable utilizar volúmenes corrientes bajos y evitar, en lo posible, la utilización de PIP. Sobre todo, chicos, en los YOC sépticos y en el YOC neurogénico, donde la vasodilatación excesiva provoca ese desequilibrio entre el consumo de oxígeno y la demanda. En estos pacientes sí
hay que utilizar bajos volúmenes, siempre y cuando no me cause una hipoventilación o me altere la oxigenación. Y la utilización de PIPs debe ser la mínima necesaria para compensar únicamente la capacidad residual funcional. Por el contrario, en el shock cardiogénico, la ventilación mecánica con PIP puede ser beneficiosa al disminuir tanto la precarga como la poscarga del ventrículo izquierdo. En los modos de ventilación que reducen la presión intratorácica se correlacionan con el aumento del gasto cardíaco, por lo que deben ser considerados modos que permitan una actividad respiratoria espontánea o ajuste de los parámetros del ventilador que reduzcan la presión intratorácica. Dos cosas importantísimas que dice acá. Una, que sobre todo en el shock cardiogénico, donde yo tengo que disminuir mi precarga y mi poscarga, o sea, yo tengo que disminuir la cantidad de sangre que llega al corazón derecho y favorecer que el corazón izquierdo no tenga tanta resistencia. Lo que es la presión positiva y sobre todo la presión positiva al final de la expiración me da grandes beneficios, porque es como que al paciente yo le esté dando por un lado diuréticos y por otro lado vasodilatadores. ¿Por qué? Porque esa presión que me hace un efecto de torniquete provoca una disminución de la cantidad de sangre que llega al corazón derecho y también al corazón izquierdo. Entonces esto facilita que en la contracción del ventrículo izquierdo tenga menor resistencia. Eso por un lado. Entonces viene bien y son beneficiosos la PIP en este tipo de shock cardiogénico. Y los modos en el cual son asistidos controlados, o sea, donde el paciente interactúa con el ventilador, produce un aumento del gasto cardíaco. Recordemos que en los shock, que es el cardiogénico, también en el shock obstructivo, hay una disminución del gasto cardíaco. Entonces, todos los modos que me disminuyan la presión intratorácica me produce un aumento de ese gasto cardíaco que en estos pacientes está disminuido, entonces lo favorece. Entonces, a tener en cuenta, si al paciente se lo puede ir despertando o puede ir interactuando con la ventilación mecánica, hay que tener en cuenta esa posibilidad. Bueno, el destete, el weaning en estos pacientes, primero se lo piensa cuando el paciente está estable hemodinámicamente y cuando el uso de vasopresores es muy baja la dosis o ya no está indicado. Primero hay que tener en cuenta que la transición de la ventilación en presión positiva a la espontánea, esto puede causar una disminución del gasto cardíaco aumentando la precarga y la poscarga y puede llevarme a un edema agudo de pulmón. Y también esta reducción del gasto cardíaco puede disminuir la intensidad o la actividad diafragmática que puede ser letal para nuestros pacientes. Entonces es importante el plan, la estrategia ventilatoria para el destete. Por eso Tobin hace una crítica fuerte en la elección como prueba de ventilación espontánea a la presión positiva, al modo PSV como elección de prueba de ventilación espontánea, porque la presión positiva de soporte, por más que sea mínima, igual que la PIP entre 5 y 7, por más que sea mínima, puede ser una presión positiva que enmascare alguna falla cardíaca, y esto puede ser, una vez que lo estuvo el paciente, puede ser letal. Entonces, yo recomiendo que en estos tipos de pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares o que hayan tenido un evento cardiovascular, la estrategia de weaning, si yo elijo como prueba de ventilación espontánea un modo PSV, tengo que elegir un cambio de interfaz. O sea que le estoy sacando la presión positiva a través de un tubo, pero le sigo dando presión positiva, ya sea de soporte o presión positiva al final de expiración, a través de la VNI.
y desde ahí me planteo lo que es la desvinculación total de la ventilación mecánica. Para pasar el limpio, yo recomiendo a estos pacientes con algún evento cardiovascular hacer cambio de interfaz en el destete. Bueno, entonces en estos pacientes para el destete tengo que pensar en estas metas para pensar en la desconexión. Acá le pongo el cuadrito que son las recomendaciones y las metas para el shock, donde yo tengo que tener una presión venosa central entre 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media por arriba de 65 o 70 milímetros de mercurio. El balance siempre tiene que ser neutro negativo para evitar cualquier tipo de congestión o edema pulmonar, y la saturación venosa central por arriba del 70%. A estos edemas los clasificamos en dos grandes grupos. Puede ser el hidrostático, que se debe a cambios en los factores que afectan el movimiento de fluido a través de una membrana semipermeable intacta, que puede ser estos factores que puede ser la presión capilar, intersticial u oncótica. Esto me va a provocar ese cambio de fluido a través de una membrana semipermeable, el paso del líquido desde el endotelio, desde el capilar hacia el intersticio y luego hacia lo que es el epitelio del pulmón. Y por otro lado tenemos el edema pulmonar por alteración de la permeabilidad, o sea, se debe un daño primario de la membrana alveolo capilar. Esto sucede sobre todo en los pacientes que tienen esa fisiopatología de cizallamiento en el sistema, en el cual se daña a la membrana endotelial, o sea, permite la permeabilidad y hay ese paso de líquido. Este detalle lo quiero tener en cuenta, sobre todo en esta época de COVID, donde los pacientes tienen alterada la mecánica por aumento de volúmenes y presión intratorácica, el cual aumentan también su frecuencia respiratoria, producen ese cizallamiento, esa elongación, esa deformación del sistema, provocando el aumento de la permeabilidad y esto lleva a un edema pulmonar. Bueno, este cuadrito le traigo que es la clasificación del edema agudo de pulmón y según el mecanismo y las causas. Tenemos los tipos que pueden ser hidrostático o por aumento de la permeabilidad de la membrana y el mixto. A la par de la columna de par el mecanismo, que unos aumentos generalmente de la presión capilar, que pueden sus causas son la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis mitral o enfermedad venosa oclusiva pulmonar. Y también tenemos por aumento de la presión intersticial o disminución de la presión oncótica capilar. Ese es un lindo cuadrito para que lo lean y lo estudien. Bueno, tener en cuenta, primero que en el edema agudo del pulmón, sobre todo la fisiopatología en cuanto al cuadro respiratorio me da una alteración de Jun, o sea que debido a la ocupación alveolar por líquido,
es un alveolo que no está ventilado, pero puede estar perfundido. Pero también me puede dar una alteración BQ, donde hay una alteración de la difusión o hipoventilación, donde el alveolo no esté totalmente ocupado, esté poco ventilado y hiperfundido. Tener en cuenta esto porque en algunos casos, si no es importante, el edema es leve, pueden responder al FIO, pero si ya está yunteado el paciente, es un paciente que necesita presión positiva, sobre todo la PIP. También podemos ayudarlo con la presión positiva inspiratoria, que es la presión de soporte. Junto con el manejo médico y las medidas conservadoras de tratamiento, que es sobre todo es minimizar el consumo de oxígeno. Acá es importante la oxigenoterapia y alcanzar sobre todo una saturación entre 92%. Recordemos que hay un punto crítico en la curva de disociación de la dioxihemoglobina, en el cual más o menos cuando tengo yo una presión de oxígeno entre 60 y 70 milímetros de mercurio, el paciente debería estar saturando entre 90 y 92. Ese es el punto crítico, porque por debajo de este punto, o sea, con pequeños cambios de presiones de oxígeno, hay grandes desaturaciones. Pero por encima de este punto crítico, por más que haya grandes aumentos de presión de oxígeno, no se van a producir grandes modificaciones en la saturación, ya que la hemoglobina está saturada entre un 95 y un 98%. O sea que en estos pacientes sí o sí yo debo estar en el punto crítico o por encima de ese punto crítico para asegurarle una correcta oxigenación y evitar que el paciente sufra hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Bueno, si los criterios clínicos no mejoran con la BNI ni los criterios gasométricos y hay un deterioro hemodinámico del paciente, el equipo de terapia debe pensar en la ventilación mecánica invasiva. Sobre todo en la fase aguda está indicado los modos asistidos controlados o controlados, ya sea en BCB o en PCB, siempre y cuando respetemos las estrategias ventilatorias protectivas, ya sea trabajando a bajos volúmenes, a 6 mililitros kilo, o con la dry pressure, y recordemos que siempre debemos mantener, para que sea protectiva, una presión plató por debajo de 25-30 centímetros de agua y una buena titulación de PIP. La titulación de PIP va a depender qué sistema ocupe cada institución de terapia intensiva.
La presión positiva inspiratoria y la PIP resultan favorables al actuar como un tabique que reduce la carga del volumen de llegada al ventrículo izquierdo por disminución de la precarga del ventrículo derecho. Es lo que veníamos hablando siempre y lo que no me canso de repetir. Darle presión positiva a estos pacientes mejora la llegada de sangre, hay una disminución de la precarga porque llega menos sangre al corazón derecho, lo que hace que el ventrículo izquierdo tenga una disminución en su poscarga, ya que hay menos resistencia a la eyección de sangre. Es como que el médico, por un lado, le dé diuréticos para disminuir la precarga y le dé vasodilatadores para disminuir la poscarga. Y este es el efecto PIP que beneficia a estos pacientes que hacen edema agudo de pulmón por falla de la bomba cardíaca. Entonces vemos la fuerza que hace la PIP de adentro hacia afuera y eso hace que expulse el líquido desde el alveolo hacia el intersticio y pueda mejorar el YUM. En el destete, esto es muy importante y ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, que una suspensión brusca de la ventilación mecánica puede provocar efectos negativos sobre la función del ventrículo izquierdo, produciendo aparición de edema pulmonar. El aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo durante la desconexión aumenta las demandas miocárdicas de oxígeno. La taquicardia provocada de un lado por el cambio de ventilación mecánica a la ventilación espontánea y por otro lado a la secreción de catecolaminas pueden reducir el tiempo para la perfusión coronaria durante la diástole. Resumiendo, pasar bruscamente estos pacientes de ventilación mecánica a la ventilación espontánea, por un lado, puede producir un edema pulmonar. Por otro lado, me aumentan las demandas de oxígeno del miocardio y por otro lado, la liberación de estas catecolaminas también me alteran la perfusión de las arterias coronarias. Entonces, siempre está recomendado en este tipo de paciente el cambio de interfaz. O sea, mi estrategia de destete y de weaning va a ser sacar una vía artificial invasiva para ponerle una máscara de BNI y desde ahí, desde la ventilación no invasiva, que yo al paciente todavía le estoy brindando presión positiva, ya puede ser inspiratoria o expiratoria, plantearme la desconexión completa de la ventilación mecánica. Entonces, en el destete se recomienda como prueba de ventilación espontánea PCV siempre y cuando yo haga cambio de interfaz. O sea que, repito, la prueba de ventilación espontánea en este tipo de paciente, yo lo estoy haciendo con el modo ventilación de soporte, en el cual yo le doy un mínimo de PIP y un mínimo de soporte para compensar la resistencia que me causa la vía artificial. Una vez extubado, voy a trabajar con la ventilación mecánica no invasiva y desde ahí voy paulatinamente bajándole la PIP y el soporte y haciendo una estrategia intermitente entre la ventilación no invasiva y las ventilaciones espontáneas, hasta que lo logro destetar del todo al paciente de la ventilación mecánica. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los síndromes coronarios agudos en terapia intensiva. Se define como los síndromes coronarios agudos son afecciones caracterizadas por la aparición súbita de una insuficiencia coronaria a causa de una oclusión trombótica de una o más arterias coronarias. O sea que los síndromes se dan por obstrucciones de las arterias coronarias, digamos, del corazón, que afectan o producen una insuficiencia de esta bomba.
Se identifican tres afecciones de este tipo. Una, lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. O sea, ustedes cuando vean esta sigla, IAMCEST, es infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Después está el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. O sea, cuando ustedes ven la sigla IAMSEST, es infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Y lo que son las anginas inestables. Vamos a hablar un poquito del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Se debe a una oclusión coronaria completa y mantenida. La elevación del segmento ST generalmente representa el desarrollo de un infarto agudo del miocardio con una onda Q, que es el que se asocia a una trombosis más extensa y más duradera. Siempre que hable de un infarto agudo con elevación del segmento ST, se debe a una oclusión completa de una de las arterias o más del corazón, y que cuando aparece la onda Q es extensa y mantenida y duradera. Y si hablo del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y angina inestable, se deben a oclusiones coronarias trombóticas parciales o oclusiones coronarias con revascularización espontánea. O sea que en estos dos casos es menos complicado, no sé si es menos complicado, pero la oclusión no es completa, es parcial, y tienen chance estos pacientes de una revascularización espontánea de su tejido del corazón. El diagnóstico de estas patologías son sobre todo criterios clínicos, hallazgos electrocardiográficos y marcadores bioquímicos. Voy a dar en la diapositiva que viene, vamos a hablar vagamente cada uno de estos ítems. Bueno, la clínica es dolor retroesternal opresivo, intenso, con sensación de muerte inminente, irradiado, que puede ser irradiado o no a los miembros superiores y mandíbula o espalda. Este infarto también se puede acompañar con reacciones adrenérgicas como taquicardia sinusal, aumento del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, hipertensión, palidez y diaforesis. O también con reacciones vagales como bradicardia, disminución del gasto cardíaco por vasodilatación periférica, con hipotensión arterial, salivación excesiva, náusea y broncoespasmo. Este es un cuadrito que es muy importante que los kinesiólogos tengamos en cuenta, que la clasificación de Killip para el infarto agudo del miocardio, porque este cuadro nos va a decir qué decisiones terapéuticas podemos llegar a tomar. Se clasifica en Killip 1, 2, 3 y 4, y el cuadro clínico es el siguiente. El 1 es paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, infarto agudo del miocárdico no complicado, el grado de mortalidad es bajo, del 6%. El 2 es paciente con estertores o crepitantes húmedos, congestión pulmonar al menos del 50% de ambos campos pulmonares, lo podemos ver en alguna imagen, ya sea en tomografía o radiografía. Tiene un tercer ruido cardíaco, aumento de la presión venosa yugular y hay falla cardíaca leve. Este es un tipo 2. Ya lo más complicado es un tipo 3, paciente con edema pulmonar, falla ventricular severa, estertores en ambos campos pulmonares. Y el 4, paciente ya yocado, con yoc cardiogénico, hipotensión, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio y evidencia de vasoconstricción periférica, oliguria, cianosis o diaforesis. En el electrocardiograma debemos identificar tres cosas: lo que es la isquemia, lo que es la lesión y lo que es el infarto.
Siempre que hable yo de isquemia, es la disminución de la circulación o del riego sanguíneo. Si hablo de lesión, voy a hablar sobre todo de la zona de penumbra del tejido. Es un tejido que está lesionado o se está lesionando, pero puede ser revascularizado. Y si hablo de infarto, estoy hablando del tejido que ya está necrosado y está muerto. Ahora vamos a ver cómo se interpretan en el electrocardiograma. Bueno, acá este es un electrocardiograma que nos representa una isquemia, o sea, una disminución de la circulación sanguínea al corazón. Recordemos siempre que una isquemia no es sinónimo de infarto. Vamos a hacer un vago repaso de lo que es el electrocardiograma, donde tenemos la onda P, donde comienza la despolarización y la contracción de la aurícula, hasta llegar a la onda Q, donde ya comienza el complejo QRS, donde representa la contracción ventricular, y después tenemos la onda T, donde ya comienza la polarización y el fin de la contracción ventricular. Hacia el lado izquierdo, en estos pacientes que están sufriendo isquemia, donde sobre todo vamos a ver las derivaciones de B1 a B6, si está sufriendo esta disminución de circulación, el paciente, vamos a ver una inversión de la onda T. Hay una inversión. Vemos siempre que en lo normal la onda T tiene una convexidad hacia arriba. Acá en una isquemia vemos que la convección está hacia abajo. Vamos a repasar. Viene la onda P, donde comienza la despolarización y la contracción de la aurícula hasta llegar a la onda Q. De ahí viene el complejo QRS, que es la contracción ventricular. Y en la parte de la onda T, que debería tener esa montañita, esa convexidad hacia arriba, está hacia abajo, está invertida, y eso me indica sobre todo que hay un problema de isquemia en el corazón. Después en la lesión, acá donde en el infarto agudo del miocardio con ascenso del segmento ST, me está diciendo que hay una zona de penumbra, pero se puede revascularizar esa zona. Vamos de nuevo a lo normal, como sería la onda P, que se está despolarizando y contrayendo la aurícula hasta llegar a la onda Q. Viene el complejo QRS, que es la contracción ventricular, y la onda T estaría en lo normal, esa convexidad hacia arriba, donde ya comienza la repolarización de la célula. A la izquierda estamos en una situación de lesión, porque hay un ascenso, un supradesnivel del segmento ST. Vamos a repasarlo. Viene la contracción auricular en la onda P hasta llegar a la onda Q, y observamos el supradesnivel que tiene sobre todo el segmento ST. Lo comparamos, donde comienza el segmento ST, no se encuentra, está el supradesnivel. Acá sobre todo lo vemos, donde estoy marcando, y esto me está indicando sobre todo que hay una lesión en la cara anterior del corazón. Siempre que hable de cara anterior, en la lesión, me estoy refiriendo al tejido, por decirlo así, más externo, o sea, está complicado todo lo que es el pericardio y la parte más externa del miocardio. Acá este otro tipo de lesión donde hay un infradesnivel del segmento ST. En este caso, acá lo estoy señalando con el puntero, donde el segmento ST está por debajo, y esto me indica una lesión
sobre todo más de la parte íntima del corazón. Es más peligroso, tiene un alto grado de mortalidad estos pacientes, donde se afecta sobre todo el endocardio y la parte interna del miocardio. Y ahora venimos al infarto. ¿Y cuál es la característica del infarto? Donde acá ya hay un tejido necrosado y no tiene la posibilidad de revascularización. Es donde acá lo característico sobre todo es la onda Q patológica, donde la onda Q se hace mucho más ancha, y mucho más profunda. Entonces eso me está diciendo de que no tiene posibilidad de una despolarización porque hay necrosis celular y aparecen esta onda Q patológica que son anchas y profundas. Entonces, antes de entrar a lo que es la intervención kinésica, hacemos un rápido repaso entre lo que es la isquemia, que es la disminución del flujo, donde vamos a ver una inversión de la onda T, donde la lesión es la zona de penumbra del tejido que está sufriendo, pero tiene chance de la revascularización, donde la característica es si se afecta la parte anterior o la parte anterior del tejido del corazón, es un supradesnivel del segmento ST. En la lesión puede haber también una afección de la parte íntima del endotelio y del miocardio, donde ahí la lesión es un infradesnivel. Y ya cuando hay un infarto y hay necrosis de la célula, donde no tienen la chance de la despolarización, aparecen las ondas Q patológicas que son más anchas y más profundas. Ahora entrando a lo que es la intervención kinésica, la primera intervención de la fisioterapia en pacientes con este diagnóstico, o sea, síndrome coronal agudo, y que cuando el paciente ingresa a UTI o a UCO se relaciona sobre todo en una correcta implementación de la oxigenoterapia. O sea que la intervención basada en el movimiento se encuentra relativamente contraindicada, por lo menos hasta que alcance una estabilidad hemodinámica y tal vez lo más importante, hasta que se controle la apreciación del paciente, quien por lo general recibe su cuadro clínico o percibe su cuadro clínico como una antesala de la muerte. O sea que bien ingresa el paciente a terapia intensiva o a UCO, hay que primero, lo primero que hay que hacer es una correcta implementación de la oxigenoterapia. Y después, en cuanto al movimiento, hay que esperar que se estabilice el cuadro hemodinámico y también hay que hablar con el paciente y preguntarle al paciente cómo se siente, si tengo la chance de comunicarme con él, porque él más que nadie sabe cómo está su situación. Bueno, la intervención kinésica acá toma importancia lo que es el cuadro de Killip. Entonces, ¿por qué toma importancia? Porque me va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Si yo tengo un Killip 1 o 2, acá la estrategia del kinesiólogo sobre todo tiene un componente educativo, donde si yo tengo chance de comunicarme con el paciente, explicarle la situación, qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer, una correcta oxigenoterapia, qué sistema voy a utilizar, y sobre todo también los cuidados de la permeabilidad de la vía aérea, donde yo no puedo permitir que estos pacientes se me compliquen con un cuadro respiratorio. Sobre todo en los Killip 1, donde es un paciente de bajo riesgo, donde en la placa y en la ocultación pulmonar está limpia, puedo utilizar oxigenoterapia de bajo flujo, siempre y cuando mantenga una saturación por arriba del punto crítico, que es entre 90 y 92. Y si yo tengo pacientes con Killip 2, donde ya en la placa puedo observar algunos infiltrados, congestión pulmonar o una tomografía, debo pensar en CPAP y combinarlo con terapia PIP.
PAP lo puedo hacer con los ventiladores, con la rama inspiratoria-expiratoria, con el B-Level, y la terapia PIP está recomendado en las máscaras con válvula de PIP donde tengan un whisper donde yo le pueda dar oxígeno suplementario. Bueno, estamos entrando en la última patología de la presentación, que es el tromboembolismo pulmonar. Quiero aclarar algunas cosas o definir algunos conceptos. Vamos a comenzar con lo que es la definición del tromboembolismo. Este se define como cualquier evento tromboembólico que ocurre en el sistema venoso, y este incluye la TBP, que es la trombosis venosa profunda, y el TEP, que es el tromboembolia pulmonar. Si yo hablo de la trombosis venosa profunda, en el 70% de los casos de los pacientes con TEP se puede encontrar debido a una trombosis venosa profunda, sobre todo en las extremidades inferiores. No significa que únicamente sea de los miembros inferiores, pero entre el 70 y el 80% de los casos de las trombosis venosas profundas vienen de los miembros inferiores. Y el TEP se define como una obstrucción total o parcial de las arterias pulmonares que está confirmada radiológicamente y que es suficiente su obstrucción para causar síntomas. Entonces, la trombosis se define como cualquier evento tromboembólico que ocurre en el sistema venoso. La trombosis venosa profunda son los trombos que ocurren sobre todo en miembros inferiores, que también con menos frecuencia en algún otro lugar del sistema venoso. Y el TEP es la obstrucción parcial o total de las arterias pulmonares. Bueno, este es un cuadro que es importante, que es el cuadro o la regla de Ginebra, que son factores predisponentes para que ocurran un evento tromboembolítico. Acá está, digamos, tenemos factores predisponentes que son la edad mayor a 65 años. Eso me da un punto. Que tenga una tromboembolia venosa profunda o un TEP previo, me da 3 puntos. Cirugía o fractura de un mes o menos, eso me daría 2 puntos en este cuadro. Y pacientes que hayan tenido o tengan cáncer son los factores que me predisponen a una tromboembolia. Los síntomas pueden ser dolor unilateral en las extremidades inferiores, que me da 3 puntos, hemóptisis. Los signos clínicos son frecuencia cardíaca entre 75 y 94 latidos, frecuencias cardíacas menores a 95 latidos por minuto, dolor o palpitación en las extremidades inferiores o edema unilateral, que eso me daría 4 puntos. ¿Esto qué se hace? Se ven los factores predisponentes, los síntomas, los signos clínicos, se suman. Si yo tengo un puntaje entre 0 y 3 puntos, la posibilidad es baja. Si tengo un puntaje entre 4 y 10 puntos, la posibilidad del evento es intermedia. Y si tengo un puntaje por arriba de 11, la posibilidad de generar una tromboembolia pulmonar es alta. Es importante porque debido a este cuadrito yo voy a tomar medidas terapéuticas. Bueno, acá en el rol de la fisioterapia, sobre todo en los pacientes con este tipo de patología, la vamos a dividir en dos. En estrategias preventivas, que la base de esta estrategia es el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento favorece el retorno venoso por el efecto de la bomba muscular, que mejora la actividad de las válvulas de la vena. Sobre todo en pacientes que han tenido algún tipo de trauma, siempre este movimiento tiene que ir acompañado con el tratamiento médico, sobre todo anticoagulante, para prevenir todo lo que es la trombosis venosa profunda. A estos pacientes se le indican movimientos activos, sobre todo activos o pasivos, de tobillo a por lo menos 30 repeticiones por minuto. Esto favorece a la activación de la bomba muscular y sobre todo
favorece al retorno venoso porque mejora la actividad de las válvulas. En los pacientes postquirúrgicos, como mínimo deben ser enseñados para que realicen de manera activa la flexión dorsal y la flexión plantar del tobillo, de los dedos de los pies. Este ejercicio debe realizarse en series de 10 a 20 cada media hora. O sea, todo el tiempo hay que enseñar a los pacientes que activen su bomba, sobre todo la soliogemelar. Ideal estos pacientes que adopten la posición de bipedestación lo antes posible e incluso que deambulen alrededor de la cama. En estos pacientes es importantísimo que caminen y que todo el movimiento, tanto activo, asistido o pasivo, vayan acompañados siempre del tratamiento médico con anticoagulantes. El uso de la electroestimulación, recordemos que la electroestimulación en terapia intensiva es una recomendación tipo C, pero en estos pacientes que tienen incapacidad para realizar una actividad libre, son muy débiles o tienen alguna alteración, digamos, de la motilidad voluntaria, se le puede hacer electroestimulación, sobre todo con ondas farádicas, que sean una onda, puede ser simétrica desbalanceada o asimétrica balanceada, para estimular siempre la contracción de los músculos gemelo y sóleo para activar la bomba muscular. Esto tiene que ir acompañado de una terapia de compresión preventiva, que pueden ser a través de los vendajes elásticos, de las medias de descanso o de algún dispositivo neumático. Recordemos siempre la regla del vendaje. Si es vendaje con venda elástica, tiene que tener una serie de condiciones. Primero, tiene que ser siempre de distal a proximal, o sea, desde los dedos del pie hacia arriba, con una compresión de mayor a menor, o sea que tiene que tener una máxima compresión en la parte distal, y a medida que se va desenrollando la venda, siempre le voy quitando la tensión y la compresión para que así pueda hacer un bombeo de distal a proximal siguiendo las direcciones ganglionares y no se produzca ningún estrangulamiento. Este es un dispositivo neumático donde me ayuda a ese bombeo venoso en los pacientes que tengan la posibilidad del dispositivo. Son muy efectivos y andan muy bien. Y después ya tenemos la estrategia si el TEP, la tromboembolia pulmonar, ya está instaurada. O sea, si ya se diagnosticó el TEP, la intervención fisioterapéutica se modifica, ya no es preventiva. En principio debe asegurarse la corrección de la hipoxemia utilizando un sistema de oxigenoterapia apropiado para alcanzar las metas de presión arterial de oxígeno y la saturación. La VNI o la ventilación mecánica siempre son protectivas. La VNI ya recordemos que cuando hay un edema agudo de pulmón, no se produce un edema agudo de pulmón, es indicación 1A, y si no se ha resuelto el cuadro clínico o no se ha mantenido con la VNI los parámetros clínicos y de saturación y presión parcial de oxígeno, voy a una ventilación mecánica protectiva. Bueno, en cuanto a la actividad física, acá hay una controversia y muchos quienes dudamos si hay que moverlo o no ya instaurado o con el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. ¿Qué se recomienda? Se sugiere, una vez que se ha hecho el diagnóstico, sobre todo si tiene una trombo venosa profunda, es prudente mantener la extremidad afectada y movilizada por lo menos entre 48 horas y 72 horas mientras el paciente está con tratamiento de anticoagulante. Fundamental eso, que tenga el tratamiento médico. Antes se prohibía el movimiento entre 7 y 10 días, pero diferentes estudios, ensayos, apoyan la hipótesis que es seguro movilizar a los pacientes que hayan tenido este tipo de evento, siempre y cuando tengan el tratamiento anticoagulante
o con heparina y tengan vendajes de compresión en las extremidades inferiores. O sea que una movilización después de las 48 horas, 72 horas, con el tratamiento de anticoagulante y sobre todo con vendajes compresivos, sería una forma segura y precoz del movimiento y la deambulación de estos pacientes y vendrían a mejorar su situación. Bueno, muchas gracias desde ya. Espero que le haya gustado la clase, sobre todo en estos pacientes y qué detalles quería mostrarles qué detalles debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes con patologías vasculares. Cualquier duda en el foro vamos a estar evacuando las dudas. Ahí tenemos nuestros docentes, Joaquín Goyeneche, Mario Danese, Ignacio Arbeloa y yo que soy el codirector. Vamos a intentar de sacarle todas las dudas que ustedes tengan. Desde ya, muchas gracias.